Antes de que existiera un sueño en nuestro corazón, ya había un deseo en el corazón de Dios para nosotros. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios desea prosperarnos desde adentro, que su verdad renueve nuestra mente, que su santidad dirija nuestros pasos y que la fe sea más grande que el temor. Porque cuando el alma prospera, las manos se abren. La generosidad deja de ser una obligación y se convierte en adoración. La Escritura declara: el generoso prosperará, el que reanima a otros será reanimado. Y cuando un pueblo cree, se une y entrega voluntariamente, lo pequeño deja de ser insuficiente. La fe comienza a construir. Dios no solo desea bendecir nuestra vida, desea hacer de nuestra vida una bendición. Que nuestra fe abra las manos, que nuestra generosidad abra caminos y que por medio de nosotros muchos puedan contemplar la bondad de Dios. La bondad de Dios es maravillosa, es extraordinario. Quiero dar la bienvenida a las personas que están con nosotros por primera vez. Sean bienvenidos, este aplauso es para ustedes. Aceptaron la invitación de un familiar, un amigo, compañero de trabajo, en fin. Muchas gracias por estar con nosotros. Por supuesto, también aplaudimos a los que tienen más de una vez. Todos son bienvenidos, principalmente en este domingo raro, extraño y singular. Cada uno viene con un propósito y seamos así bendecidos, seamos así sanados, seamos así levantados. Y para mí es un verdadero gusto poder compartir la palabra del Señor. Estuvimos por 5 semanas compartiendo una serie titulada Juega limpio. Era la analogía del fútbol de fair play, que eso significa jugar limpio. Y era una invitación, ya bíblicamente, un llamado de Dios para vivir santificándonos. Dijimos por 5 semanas que nuestra naturaleza interna, llamada espíritu, que eso es lo que es el ser humano, somos seres espirituales, que tenemos un alma y que habitamos en un cuerpo, pero nuestro espíritu, cuando por la fe, en un momento nosotros abrimos nuestra mente, nuestro corazón, por medio de una oración de fe, invitando a Jesús a que perdonara nuestros pecados, a que creíamos que Él era el Hijo de Dios y que había resucitado al tercer día, en ese momento pasó un milagro en nuestro espíritu. Ese milagro se llama nuevo nacimiento. Entonces tuvimos una naturaleza nueva, una identidad nueva, genes nuevos, una genética nueva y un ADN nuevo. Esa genética es santa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue el que nos engendró. Eso estuvimos hablando por 5 semanas. Entendiendo nuestra identidad, los cristianos, que somos hijos de Dios, por lo tanto nuestro Espíritu es santo, ahora teníamos que vivir acorde a nuestra identidad. Pero esa vida se da en el aspecto de nuestra alma, que es mente, emociones y voluntad. Y ahí es donde uno se santifica. Puesto que somos santos, nos santificamos. Por 5 semanas estuvimos predicando en los grupos familiares y los días domingos, pero quiero conectar a lo que hablé el domingo pasado. El título era: no pierdas la cabeza, limpia tu alma. Y decíamos que cuando uno tiene pensamientos sanos, emociones sanas y dominio propio, entonces uno no pierde la paciencia, no pierde la cabeza. Pero el Señor me hablaba también, y lo quiero conectar a eso, a que la prosperidad del alma produce esa santificación y nos lleva a una prosperidad integral. El título de esta reflexión es Prosperidad desde la santificación. En otras palabras, vivir conforme a la voluntad de Dios, agradando a Dios, tiene buenas consecuencias. Y uno de esos beneficios es la prosperidad. Ahora debemos preguntarnos, ¿qué es prosperidad? Nosotros tuvimos un episodio muy interesante, de pocos nervios o de muchos nervios, hace unos 12, 13 años, tal vez hasta 15. El Señor nos permitió a mi esposa y a su servidor escribir un libro titulado Líderes que cambian historias. Originalmente líderes que cambian suertes. Y tuvimos la oportunidad de ir a hacer misiones a Cuba. Íbamos con un grupo de hermanos a predicar allá, a hacer una cumbre diva Cuba.
Pero el Señor había puesto en nuestro corazón regalarle libros, estos libros a los pastores. En Cuba, por lo menos en ese momento, la gente no iba a invertir dinero en educación, en libros, literatura. El dinero era para la comida. Y nosotros sabíamos que los libros los íbamos a regalar. Yo dije, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que no me dejen entrar, que me quiten los libros. Realmente no pensé en una cosa peor que esa. Pero íbamos orando con esa fe y naturalmente cuando vieron una valija llena de 100 libros, nos detuvieron y cuando vieron el título en aduana, líderes que cambian historias. El término líder es una invitación al cambio, que transforman, y era una palabra un poco inquieta y subversiva. Así que la gente aduanero vio el libro, vio la valija y me hizo algunas preguntas y se fue con el libro en la mano. Vino una segunda persona, un agente aduanero, creo que era una mujer, fueron 4 los que vinieron. Pero las mujeres son más acuciosas, más observadoras, hacen bien su trabajo. Felicitaciones, mujeres. Y aunque en esos momentos a uno no le gusta en las aduanas, en la migración, que sean mujeres, porque preguntan y preguntan y preguntan y no se les pasa una. Agarra el libro esta dama y de pronto yo le miro en el rostro que hace un gesto extraño y dice: prosperidad. Este libro habla de prosperidad. Pero el Espíritu Santo, que es tan bueno, porque realmente yo a veces no tengo tanta agilidad mental para responder, pero ahí siento que el Espíritu Santo me ayudó, porque ella se escandalizó de la palabra prosperidad, como que se hubiera leído bomba. Y el Espíritu Santo me ayudó y le dije: pero mira el siguiente capítulo, porque en ese capítulo se titula sabiduría financiera y ahí aparecía la palabra prosperidad. Pero yo le menciono el siguiente capítulo, que era sabiduría familiar, y me voy por ese tema y le digo: estamos viniendo a su país porque la verdad es que queremos este país y vamos a hablarle a la familia. Mire lo que dice este título: sabiduría familiar, porque si la familia cubana está bien, Cuba va a estar bien. Y ahí se quedó como, ¿qué le respondo? Y, Señor, me ayudaste, me hice bien el quite. Pero era la verdad. Se fue la mujer y vino un cuarto, yo creo que ya era el director de aduana, y me vio de pies a cabeza, vio el libro, lo tiró sobre la mesa así, de una manera desdeñada, y dijo: cristianos, pase adelante. Pasamos y fue una bendición regalar estos libros. Ahora mi punto es este. Sí, nos sentimos un milagro, la gente está muy agradecida con los libros. Pero qué poderosa la palabra prosperidad, que esta gente se sintió inquieta. Se alteró con la palabra prosperidad. ¿Qué es prosperidad? La palabra en griego es eudó. ¿Qué significa? Significa buen viaje. Cuando alguien iba a hacer un viaje, le decía que tengas un viaje próspero. Significaba que tuviera un buen viaje. La palabra prosperidad puede significar éxito. O sea que eudó no solo habla del éxito económico, sino habla del éxito en general. O sea, la palabra prosperidad sí habla de finanzas, pero no agota el tema, lo toca, pero prosperidad es algo más grande, que significa bendición, que significa éxito. Ahora, ¿sabe qué es lo lindo de esto? Que la santificación, el caminar en la voluntad de Dios, agradando a Dios, produce éxito en nuestra vida, produce prosperidad en nuestra vida. ¿Sí sabían que vivir acorde a la palabra de Dios produce éxito en la vida? No te hartarás ni a la izquierda ni a la derecha, para que te vaya bien, de la palabra del Señor. Se le está aconsejando a Josué en el capítulo número 1, para que te vaya bien y tengas éxito en todo lo que emprendas. Yo quiero leer tercera carta de Juan, o tercera epístola de Juan, en el único capítulo, versículo 2. Comienza así el apóstol Juan al anciano líder de esa comunidad llamado Gallo, y le dice: amado, yo deseo que seas prosperado. Ahí está la palabra prosperar, eudó, que significa éxito.
Yo deseo que tengas éxito en todas las cosas. ¿En cuántas cosas? En todas. Y que tengas salud, que tengas prosperidad en tu cuerpo. Así como prospera, otra vez el término o el vocablo prosperar o prosperidad, que prospere como prospera tu alma. Aquí podemos ver 3 áreas de la prosperidad. Número 1, la prosperidad económica en todas las cosas. Número 2, la prosperidad en nuestro cuerpo, prosperidad física, entiéndase salud. Y en tercer lugar, la prosperidad interna de nuestras emociones, salud mental, emocional y dominio propio. ¿Me están siguiendo? Ese es el deseo de nuestro Padre. Abordemos en esa estructura lo que hoy quiero compartir con ustedes. Ahora en Proverbios 15:6, porque el título de esta reflexión es prosperidad desde la santificación. O sea, vivir en santidad, somos santos, vivimos en santidad santificándonos. Eso atrae la prosperidad, el éxito de Dios a nuestra vida. Proverbios 15:6. Gran abundancia, es decir, gran éxito, gran prosperidad hay en casa del hombre honrado, el hombre íntegro, el hombre justo, el hombre santo. Gran abundancia hay en la casa del hombre honrado, pero al malvado no le aprovechan sus ganancias. Bien. Ahora, entendamos esto. Comencemos con el primer principio, con la primera prosperidad. Dios desea que prosperes materialmente, que esa es la primera prosperidad, por lo menos en el orden de este versículo. Porque dice que seas prosperado en todas las cosas. ¿Qué tipo de prosperidad es prosperidad en todas las cosas? Está hablando de cosas, está hablando de una prosperidad material. Pero la Biblia nos propone que ese deseo de que prosperemos materialmente es a través de la sabiduría financiera. Dios pone por encima la sabiduría financiera que las riquezas. Alguien puede tener riquezas, pero no sabiduría financiera. Y tú me preguntarás, ¿cómo puedo tener riqueza sin sabiduría? Por herencia. Muere el papá, muere la mamá, mueren los abuelos, muere una persona generosa y te deja una herencia. Tienes ahora riqueza, pero si no tenemos sabiduría financiera, vamos a despilfarrar, vamos a perder esa riqueza que eso nos ha dado. Una persona participa en un sorteo, en una lotería y gana el dinero. A propósito, los cristianos no participamos en juegos de azar, pero solo lo estoy poniendo como un ejemplo porque una persona sin sabiduría financiera se gana la lotería, y esas son estadísticas que usted puede buscarlas, que la mayoría de gente que gana la lotería al poco tiempo o al tiempo se le acabó el dinero. Así pasa con deportistas, boxeadores que tienen un talento pero no tienen sabiduría financiera. Entonces el punto aquí es que Dios desea prosperarnos, y para tal cosa Él lo que hace es nos deja la palabra, la Biblia, para que tengamos sabiduría y así alcancemos esa prosperidad económica. Yo leo ahora en Proverbios capítulo 3, versículo 13, verso 14. A propósito, esta semana comenzamos a leer Proverbios, ¿se dieron cuenta? Los que están en la lectura del año, nuestra gran visión es leer la Biblia en un año. Leemos un promedio de 3 capítulos diarios. Pues el lunes de esta semana comenzamos a leer Proverbios. Ha sido una riqueza. Hoy nos corresponde leer el capítulo 19 de Proverbios, entre otros. Pero bien, mire lo que dice Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Y ya expliqué por qué es mejor la sabiduría que la plata. Porque alguien puede tener plata y si no tiene sabiduría, la plata se le hace cobre, se le hace bronce y la pierde. Pero el que tiene sabiduría, le pueden quitar la plata y puede comenzar nuevamente. Puede cerrarse la empresa y Dios puede abrir nuevas puertas, porque la sabiduría nos lleva a multiplicar los recursos que Dios nos ha dado. Proverbios 10:22. La bendición del Señor trae riquezas que no vienen acompañadas de tristezas.
Hay riquezas que no son buenas, que son malas porque vienen tomadas de la mano del dolor, de la tristeza y de la muerte. ¿De qué nos sirve una gran empresa y gran dinero y rompimos el matrimonio y nuestros hijos terminaron en las drogas? ¿De qué sirve la riqueza si al final los hijos pelean, se matan o terminan en la cárcel por la herencia? Esa no es una riqueza buena. Pero la riqueza de Dios, la bendición de Jehová, la que enriquece, y mis amigos, se duerme tranquilo, no añade tristeza con ello. Yo recibo esa bendición de parte de mi Padre. Proverbios 16:20. Hoy los voy a bombardear con proverbios, porque saben, a veces se nos acusan que nos manipulan, que nuestro líder nos manipula, que el pastor nos manipula, que nuestros padres nos manipulan. El cristiano que no lee la Biblia es propenso a ser manipulado, pero el cristiano que lee la Biblia difícilmente es manoseado. Si tú estás afirmado en la palabra del Señor y la lees, es lo que ha pasado esta semana. Toda la semana hemos estado leyendo proverbios. Aquí viene otro proverbio, Proverbio 16:20. El que atiende a la palabra, o sea, el que lee, el que estudia, el que tiene fe, el que confía en Dios, el que atiende a la palabra, prospera. Dichoso el que confía en el Señor. Confiar en el Señor es creer en su palabra. Ahora, si tú no crees que la Biblia es la palabra de Dios, es difícil mantener el diálogo. Entonces, por supuesto, se va a sentir uno manipulado. Pero si el cristiano cree que la Biblia es la palabra de Dios y se encierra en su habitación y sinceramente le pide al Espíritu Santo, háblame a través de la palabra, vas a llegar a estas conclusiones. Nosotros tuvimos la dicha de venir a esta iglesia en 1978. A propósito, ese fue el primer mundial que yo vi en 1978 y ganamos, 1978. Pero en 1978, cuando yo tenía 11 años, mi hermana 10 y mi hermano 9, mi madre nos habló, oró por nosotros, nos evangelizó y nos trajo a la iglesia. Y nos inspiraron en escuela dominical a amar la Biblia. El pastor también nos animó a leer la Biblia, mis papás leían la Biblia y Proverbios se hizo nuestro libro favorito. Habla mucho el joven. De hecho, así comienza el libro en sus primeros versículos, capítulo 1, y se la dirige al joven. Y yo abracé estos textos. Y por eso el que atiende la palabra prospera, dichoso el que confía en el Señor. Ahora, esta sabiduría financiera, por favor, ayude a imaginarse una cadena. Y la cadena está unida por eslabones. No sé si 5 o 6, depende del tamaño de la cadena, así es la cantidad de eslabones. Y para prosperar, el Señor nos ha dejado una cadena, es decir, un compendio de principios. Hay cristianos que nos hemos frustrado porque decimos, pero si yo hice esto, ¿y por qué no prospero? Yo hice esto otro, ¿y por qué no me sano? Porque de pronto creemos que cumpliendo solo con un principio va a ser suficiente. ¿Por qué crees que la Biblia dejó varios principios? Porque en la suma de ellos es que viene la prosperidad económica en nuestra vida. Miremos el primer eslabón. Prosperarás a través de la santificación. Yo lo creo hasta los tuétanos. Y qué interesante, porque este es un modelo diferente a lo que la religiosidad nos enseñó. La religiosidad nos enseñaba que la pobreza tenía olor a santidad. Incluso nos motivaron a hacer varios votos, y uno de los votos que la religiosidad nos propuso fue la miseria y la pobreza. Era un voto de santidad, la miseria. Esa era la enorme cristiandad. Y hoy estamos entendiendo en la Escritura que la santidad lo que produce es prosperidad. No es nuestra motivación ser santos, que ya somos santos, o santificarnos para obtener riqueza. ¿Cuál es la motivación de un cristiano para santificarse? Agradar a Dios, amar a Dios. Pero descubrimos que amando a Dios, caminando en su palabra, ahora Él nos ofrece que nos va a bendecir con abundancia. 15 amenes. Proverbios 10:6. El justo, el íntegro,
el santificado, el honesto, el recto, se ve coronado de bendiciones. Qué hermoso. Cuando tú amas a Dios y caminas en integridad, en honestidad, en santificación, hay una corona. Somos coronados y de bendiciones. Yo recibo esas bendiciones de parte de mi Padre Celestial y las oro sobre ti. Tú eres un bendecido, tú eres justo, tú eres santo en tu espíritu y caminamos en santificación. Proverbios 11:1. Ya dije que hoy vamos a navegar en el libro de Proverbios. Proverbios 11:1. El Señor aborrece las balanzas adulteradas, pero aprueba las pesas exactas. O sea, Dios aplaude, Dios bendice las pesas exactas, ser íntegro, ser correcto, ser santificado. No podemos ser cristianos y vender gato por liebre. ¿Cuánto pesa tu libra en el negocio que Dios te ha dado? ¿16 onzas? Eso lo va a bendecir Dios. Si pesa 15 onzas, ya no es una libra, la vendemos como libra. La gente, bueno, no quiero detenerme en esos detallitos, pero solo vine a animarte para decirte que si somos honrados, si somos íntegros, si somos rectos, si somos justos, si caminamos en santificación, Dios le va a bendecir de una manera extraordinaria. Segundo eslabón en esta cadena de la sabiduría financiera: prosperas a través de la diligencia. No basta solo con ser santo, tenemos que ser diligentes. Y uno dice: Padre, pero yo he sido tan santo, pero ¿por qué a mí no me alcanzan esas bendiciones? Porque el Señor te va a decir: eres santo, pero tienes que ser diligente, trabajador. Eres muy dormilón. Si ese fuera el caso, que hay que dormir por lo menos 8 horas. Hay un equilibrio en la vida. Pero dice la Escritura en Proverbios 6:6: ve a la hormiga, y tiene una dedicatoria este versículo: oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. La hormiga trabaja y se prepara cuando viene el invierno. Todos la hemos visto. Y si la molestamos, nos muerde. Proverbios 10:4: las manos ociosas conducen a la pobreza, las manos diligentes atraen riquezas. Así que somos santos, pero también somos chambeadores. Ahora, cuando hablamos de diligencia, no solo se está pensando en trabajar duro, que hay gente que es trabajólica y que dice: yo me reviento las manos y la espalda, ¿y por qué no prospero? Porque la diligencia tiene que ver con trabajo, pero también con trabajar inteligentemente. Y también la diligencia, sería un estudio hermosísimo de una sola conferencia. La diligencia tiene que ver también con orden. Cuando alguien se ordena, entonces puede ser diligente, porque es hacer la tarea en un justo tiempo. Pero hay un tercer eslabón. Me gusta esta otra clave de la sabiduría financiera. Dios desea que prosperemos, entonces nos deja su palabra y nos da sabiduría, y si caminamos sobre esa sabiduría seremos prósperos. Prosperas a través del ahorro. Solo un amén. En los otros cultos hubo varios amenes. Yo les dije: mire, ustedes se emocionaron más con el ahorro que con la diligencia. Arranqué más amenes con el ahorro que con ser diligente. Aquí no fue así. Aquí hubo más amenes con lo de ser diligente que ahorrar. Pero es una buena práctica, es un consejo bíblico, ahorrar. De hecho, dice Proverbios 13:11, y ustedes lo leyeron esta semana. Me imagino que han de ser cosas que nosotros hacemos. Todo lo que aparece en mi Biblia subrayado de amarillo tiene que ver con trabajo, diligencia, ahorro, prosperidad. Todo lo que tiene que ver con temas materiales, económicos, yo lo tengo pintado en mi Biblia con color amarillo. Y en Proverbios estos versos aparecen de color amarillo. Proverbios 13:11: el dinero mal habido pronto se acaba, quien ahorra poco a poco se enriquece. De poquito a poquito. Pasa que hay que tener paciencia. Tenemos unos amigos que ellos tienen un cochinito así de alcancía, realmente es un cochinón, y ellos meten fichas de a 25 centavos de dólar, son como 4 quetzales más o menos.
Pero esa choca gringa, cuando después de un año rompieron la alcancía, tenían $7,000. Se emocionaron tanto que ahora comenzaron a ahorrar para el siguiente año esas fichas de a 25, más le metían de a dólar, es decir, billetes de a dólar, ya no solo alcancía de monedas, de a $5. Bueno, cuando decidieron romperla otra vez, tenían $12,000. Compraron su auto. El ahorro es un principio bíblico. Santos, diligentes, ahorrativos. Pero en este eslabón, la Biblia nos propone ahora: prosperarás a través de la inversión, que no es lo mismo que ahorrar. El ahorro es bueno porque nos da capital y cuando tenemos que invertir tenemos de dónde echar mano. Aunque entiendo que cuando hay que invertir y si no se tiene capital, a veces el préstamo nos puede ayudar para esa inversión. Si uno lo planifica bien, esa sería una buena deuda. Un préstamo para invertir. Hay buenas y malas deudas. Una buena deuda es una casa, porque uno para vivir tiene que pagar en un lugar. Es una buena deuda. La casa, la inversión. Hay malas deudas. Un viaje. Uno no tiene el dinero, hace el viaje, hace un préstamo para el viaje, regresa uno bien contento y después regresa uno a la cruda realidad, a la gran deuda. Bien, hay una cadena más. Hablando de la inversión, es decir, un eslabón más, quiero hablar de la inversión. Mateo 25:25. El Señor a uno le dio 5 talentos, al otro 2, a otro 1, y le dijo: aquí está el dinero. El Señor esperaba que lo administraran y lo multiplicaran. 2 de ellos fueron y lo negociaron, lo invirtieron. Pero uno de ellos dijo: yo lo que voy a hacer es ahorrarlo. Cavó en la tierra, lo enterró. El problema del ahorro es que hay una devaluación de la moneda, se le llama inflación. Y si el interés de la inflación es más alto que el interés que nos da el banco, ya perdimos. Los 100 quetzales que nosotros guardamos debajo de la cama en enero, debajo del colchón en enero, lo sacamos en diciembre. Ese billete de 100 ya no puede comprar las mismas cosas que lo podía hacer en enero. Tenemos dinero, pero perdimos. Dice Mateo 25:25. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Me dio 100, aquí está 100. Me dio un talento, aquí está un talento. Pensó que lo iba a aplaudir, pero esto fue lo que le dijo su señor: pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. La mentalidad bíblica en la administración financiera, mayordomía, no solo es guardar, es multiplicar. Así que a malgastarlo está mejor meterlo debajo del colchón. Y de meterlo debajo del colchón está mejor en el banco porque gana interés. Pero de meterlo en el banco y ganar cierto interés versus la inflación, el alza de la canasta básica, lo mejor es invertirlo. Es la mejor manera para multiplicar. Y eso fue lo que aplaudió el Señor. El que le dio 2 talentos dijo: Señor, me diste 2 talentos, fui, negocié y gané otros 2. O sea que la ganancia fue el 100 por 1. ¿Me están siguiendo? No son mis ideas, es la Biblia, la que leímos cuando éramos niños con mis hermanos. Eclesiastés 11:2. Interesante este. Coloca tus inversiones en varios lugares, porque no sabes qué riesgos podría haber más adelante. Y esta es la famosa figura de del canasto, y que los huevos es el dinero que uno puede tener. No hay que poner todos los huevos en el mismo canasto. Se echa a perder el canasto, se rompen todos los huevos. Cuando se va a iniciar un negocio, una inversión, obvio que ahí sí se enfoca todo el dinero, pero en la manera que este negocio va creciendo y prosperando, hay que diversificar los negocios. Puede ser que esta palabra pueda ayudar a más de algún empresario negociante que nos está oyendo o viendo a través de las plataformas digitales. ¿Están conmigo?
Dios es nuestro Padre, nos ama y nos quiere prosperar. Y nos ha dejado varios conceptos, varios principios, varios eslabones. Y insisto, me he encontrado gente frustrada y dice, a mí no me funciona porque solo han usado un eslabón. Pero aquí viene otro eslabón. Este es hermosísimo. Prosperarás a través de la generosidad. Ser generoso es otro principio. Entonces no basta solo ser santo. Hay que ser diligente. Hay que ahorrar. Hay que invertir. Hay que ser generoso. Generosidad sin diligencia. Generosidad sin ahorro. Generosidad sin santidad tampoco va a producir lo que Dios quiere que produzca. Ahora, cuando la Biblia habla de generosidad, nos da varias facetas o varios rostros de la generosidad. Generosidad nace en el corazón agradecido. Generosidad tiene que ver con dar. Y bajo este tema, Proverbios 11:24. Sigo en Proverbios. Están muy calladitos el día de hoy. ¿Será que los bullangueros son los que miran fútbol y no vinieron hoy? No me deje solo acá, dígame, nosotros también somos alegres. Más, nosotros somos más alegres. Es que mire, a mí me gusta el deporte también. A mí me gusta el fútbol. ¿Sabe qué es lo malo del deporte? Que cuando pierde nuestro equipo nos ponemos tristes. Claro, cuando gana nuestro equipo nos ponemos contentos. Ahora, el gozo del Señor está por encima de las circunstancias. A veces estamos enfermos y en una dificultad, pero estamos tomados de la mano del Señor y tenemos una paz y un gozo. No es una locura, es un milagro que da el Señor. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y el gozo del Señor es mi fortaleza. Bien. Proverbios 11:24. Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. El principio de la siembra y la cosecha. Otros retienen, ojo, retienen indebidamente. Porque retener debidamente es ahorrar. Pero retener indebidamente es hacernos de la vista gorda, ser insensibles ante la necesidad que nos rodea. Y uno tiene que ser generoso. Y la Escritura nos enseña que lo que retienen indebidamente sus bienes y acaban en la miseria, dice. Retienen y acaban en la miseria. ¿Por qué? Porque Dios no prospera eso que retienen. Verso 25. El que es generoso, grítelo conmigo, prosperará. El que reanima a otro, será reanimado. El principio de lo que das recibes, la siembra y la cosecha. Damos amor, recibimos amor. Damos ánimo, somos reanimados. Estoy hablando de la generosidad y estos son los rostros de la generosidad. Número 1, da al más vulnerable, al necesitado. Siempre va a haber gente más vulnerable que tú. Siempre va a haber gente que tiene más que tú. Pero cuando tú no te enfocas en lo que a ti te falta, sino en lo que el Señor te ha dado y que otro necesita, el Señor lo toma y te bendice. Dice Proverbios 19:17. Hoy nos toca leer Proverbios 19. Por pura casualidad, ¿alguien ya leyó Proverbios 19 el día de hoy? Todavía nos queda día para leerlo, ¿verdad? Mi hermana ya lo leyó, yo también ya lo leí. Proverbios 19. Proverbios 19:17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Qué interesante. Cuando nosotros ayudamos, no prestamos, sino regalamos al más necesitado. Él no nos lo puede pagar, pero hay alguien que sí lo puede pagar. Estos son principios espirituales. Yo te estoy hablando de la sabiduría financiera. Son principios bíblicos. Alguien puede decir: no, me están manipulando, ese pobre me está manipulando. Pero sí, prueba. Tú prueba estos principios. Prueba a ayudar al pobre. Y dile: Señor, tú dijiste que si yo ayudara al pobre era como prestártelo a ti y que tú lo pagarías. Proverbios 11:10. Cuando los justos prosperan, la ciudad se alegra. Cuando los malvados perecen, hay gran regocijo. Claro, hace sentido. Porque cuando el justo prospera, el justo
Es un hombre santificado, una mujer santificada, generosa. Todos nos alegramos cuando un generoso prospera, porque si él prospera, bendice a la ciudad. Es lo que pasa en un hogar. Cuando un miembro de la familia generoso, justo, prospera, toda la familia se alegra porque todos van a ser ayudados. Pero cuando el más agarrado de la familia prospera, nadie se alegra porque la prosperidad solo él la consume. Cuando el justo prospera, la ciudad se alegra. Yo profetizo que tú y yo somos justos y son bendecidos. Si nosotros somos bendecidos, la gente será bendecida. Por eso el hombre más adinerado del Antiguo Testamento, el hombre de la fe, Abraham, dice la Escritura: te bendeciré y serás bendición. Ya dijimos, dar al más vulnerable. Número 2, da a la obra de Dios. Cuando se da para los templos, para que se extienda el reino de los cielos, el pastor Edgar Guerra nos habló de cómo se dio para el tabernáculo y para el templo. Pero yo quiero leer este pasaje, 1 Crónicas 29:7. Donaron para las obras del templo de Dios 165,000 kilos y 10,000 monedas de oro, 330,000 kilos de plata y alrededor de 600,000 kilos de bronce y 3,300,000 kilos de hierro. El pueblo estaba muy contento de poder dar voluntariamente sus ofrendas al Señor. Hoy me gustó cómo el pastor Edgar Guerra nos animó a dar la ofrenda. Creo que 40 fuimos las personas que nos comprometimos. Y qué bueno que él nos siguió insistiendo. Y qué bueno que eso lo hicimos antes de la prédica. Porque estoy seguro que si hace después de la prédica hubiésemos habido más de 40. Y ahí es donde dice, lo manipularon. Qué bien que lo hicimos antes. Porque los que pasamos quisimos pasar. Yo tengo 3 sobres porque estaba en los 3 cultos y en los 3 cultos he pasado. Y entonces el Señor me dijo, pasaste en los 3 y en los 3 te contaron. Entonces, con la ayuda del Señor, con mi familia, vamos a dar el primer domingo de agosto, el 2 de agosto, nuestras 3 ofrendas. Y así en los 5 meses, con la ayuda del Señor. Que Dios nos prospere a todos. Porque cuando el justo prospera, la ciudad se alegra y la iglesia se alegra. Qué hermoso. ¿Saben? Tal vez cuando ustedes vinieron a este templo, no siempre era templo, antes era tierra, era terreno. ¿Y cómo se construyó este templo? Yo aprendí una gran lección. Los templos no se construyen con gente rica ni pobre, con gente generosa. Así lo construimos. Solo piensen por un momento. Puede ser que en esa silla donde estés sentado, el que está delante de ti, a tu lado o atrás, pagó para que tú te sentaras. Hubo un corazón generoso. Y es maravilloso cómo con esta iglesia, cuando hubo un terremoto en San Marcos, hace unos 7, 8 años, Dios puso en nuestro corazón construir casas y remodelar casas. Y algunos pusieron la mano de obra y otros pusimos dinero. Y 20 casas construimos. Eso es ser generoso. Y esta iglesia así ha sido. Y por eso yo les agradezco a cada uno de ustedes, a todos ustedes, por hacerlo. Un rostro más de la generosidad: dar a los padres. Efesios capítulo 6 verso 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La generosidad al más vulnerable, gente incluso desconocida que tiene necesidad, es como prestarle al Señor. Dar para las cosas del templo, como nosotros lo estamos haciendo con el aire acondicionado y como construimos este templo. Pero dar a los padres también es una cosa extraordinaria. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Verso 3. Para que seas prosperado, para que te vaya bien, para que tengas éxito y seas de larga vida sobre la tierra. Mire, yo admiro mucho a mis hermanos Claudia y Ricardo, la manera como apoyan a nuestros padres. Y no solo con dinero, con tiempo, principalmente mi hermano, porque mi hermana vive fuera de la ciudad. Pero mi hermano les dedica tiempo, me ha inspirado, yo me he subido a ese auto, a esa visión de apoyarles. Pero mi hermano es una cosa extraordinaria. Hace 4 años a mi hermano Ricardo, de 53 años, le da un infarto.
y comienza a sentir un dolor en el pecho terrible. Dios le da sabiduría a mi cuñada Maggie y toman decisiones que lo llevan al hospital, pero en el momento nos llaman por teléfono. Mis sobrinas, a mi papi le dio un infarto, oren por favor. Viene a mi hija, estaba también fuera de la ciudad, yo estaba fuera del país, y nos pusimos a orar, cada quien por su lado. Y después me contó mi hija Viena, cuando ella oraba por su tío Ricardo, que le decía: Señor, no se puede morir, porque tu palabra dice que el que honra a padre y madre, y mi tío ha honrado a sus papás, y dice que tendrá larga vida sobre la tierra. Yo le dije a Viena: ¿tú oraste así? Sí. Pues yo también oré de esa manera. Yo le decía a Dios: Dios, recuérdate Efesios capítulo 6 versículo 2: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mi hermano no se muere. Señor, tu palabra la reclamo sobre su vida. Hablo longevidad. Bueno, ahora ya tiene 57 años y está vivo, revivo esta hora. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Hay una promesa del Señor ahí. Una más. Estoy en la generosidad. Da tu diezmo. Ese es un principio bíblico y me alegra por ese amén que alguien dijo acá. Hemos sido una iglesia generosa, una iglesia que diezma. Pero dice Malaquías 3:10: traigan su diezmo al tesoro del templo y así habrá alimentos en mi casa. Pónganme a prueba en eso, a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. Cuando uno lee y estudia la Biblia, nadie te puede manipular. De pronto alguien te va a decir: pero eso está en el Antiguo Testamento, ya caducó, porque ahora estamos en otra época, en el Nuevo Testamento. Me parece, pero en Mateo capítulo 23 verso 23, el Señor Jesús aborda el tema. Y le reclama a una gente que diezmaba, pero solo diezmaba. Yo les dije que es una cadena que tiene varios eslabones, porque hay gente que diezma y dice: a mí no me funcionó. ¿Eres diligente? ¿Ahorras? ¿Haces inversiones? ¿Vives santamente? Es la suma de todo esto. Pero dice Mateo 23:23: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Hay que diezmar sin dejar de hacer lo otro. Tenemos que velar por nuestros padres. Tenemos que ayudar al necesitado. Jesús no abolió el diezmo, dijo: es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Si usted lo busca en su Biblia, Reina Valera, así lo va a encontrar. Por eso cuando le dicen: no, el diezmo ya no aparece en el Nuevo Testamento, usted no sabe qué decir. Y le pueden sacar este versículo, pero mire cómo dice esta versión: hay que diezmar sin dejar de hacer lo otro. Así que yo simplemente estoy cumpliendo con mi labor. Y de verdad que no tengo por qué disculparme cuando hablo la palabra del Señor. Que otros hayan tenido errores, otras iglesias, otros pastores, yo no sé. Tampoco estoy para acusar a ninguna iglesia. Mi responsabilidad es tener una dieta acá. No todos los domingos hablamos de estos temas. Es más, puede ser que ustedes tengan meses de estar acá o años y digan: bueno, tal vez el pastor nunca lo había hablado tan claro. ¿Por qué? Porque es tu decisión, es tu revelación. Está en la Biblia y tú decides hacerlo o no hacerlo. Nuestra responsabilidad es enseñarlo. Y es más, quiero decirles que una cosa es el diezmo y otra cosa es ayudar a nuestros padres. Ayuda a tus padres, pero no digas: mi diezmo es ayudar a mis padres. Si no quieres diezmar, no diezma, ayuda a tus padres, pero no digas: di mi diezmo a mis padres. Eso no es diezmo. Dios te va a prosperar por ayudar a tus padres, pero no mezclemos las cosas. Es más, quisiera animar a los 40 que van a dar su ofrenda por frescura, y estamos muy agradecidos. Eso no es el diezmo, eso es frescura. El diezmo es la base que dice la Escritura, y aparte son las ofrendas. Lo bello de todo esto es que cada uno de ustedes lo debe hacer en libertad y con gozo del corazón. Pero se siente una linda satisfacción, eso sí se lo voy a decir. Cuando uno mira, por ejemplo, el otro domingo tenemos el día feliz, y
y la hora más calurosa es esta, el mediodía. Y que venga la gente, esté en una silla cómoda, unos baños limpios. Qué hermoso. Alguien pagó para que tú te laves las manos ahí y en ese bonito baño. He visto que las mujeres hasta fotos se toman ahí. Un día encontraron una hermana lavándose el pelo ahí en él, pero alguien pagó por ella. Qué hermoso hacerlo. Qué hermoso ser una iglesia generosa. Prosperas a través de la fidelidad. Cuando somos fieles a Dios, dice Proverbios 3:9, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así anuncia, así nunca te faltará ni comida ni bebida. Son principios espirituales. Yo debo terminar por la hora, pero no me quiero ir sin que ustedes piensen que la prosperidad solo tiene que ver con lo económico. Tercera Juan 2 dice: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, lo material, perfecto. Ya gasté mi tiempo en eso, pero no termina ahí la Biblia. Y que tengas salud. Dios desea que tú seas prosperado físicamente, que tu cuerpo esté sano. Y para esto hay 4 consejos que solo se los digo muy rápidos. Consejo número 1 de la Biblia: sana tu cuerpo a través de la oración basado en la Biblia. La oración es poderosa. Creemos en los milagros, en la posición de manos, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera enfermedades, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Una oración de fe. La Biblia es medicina. Proverbios 4:21. Para el que nunca ha leído Proverbios, ha de estar interesadísimo en leer Proverbios. Proverbios 4:21. No pierdas de vista mis palabras, la Biblia. Guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas, la Biblia, dan vida a quienes la hallan. Son la salud de todo el cuerpo. Pero no es lo único. El segundo consejo bíblico para la prosperidad física, para la salud del cuerpo: sanas tu cuerpo a través de cuidarlo. Lo que comes, cómo duermes y si haces ejercicio. Primera Timoteo 4:7. Es verdad que el ejercicio físico ayuda a que todo el cuerpo esté sano, pero es mucho mejor esforzarse por confiar cada vez más en Dios, porque nos hace bien aquí en la tierra y también nos servirá cuando vivamos en el cielo. Esto es una verdad que podemos creer y debemos creer. En la Reina Valera 1960 dice que el ejercicio físico para poco aprovecha. No dice que no aprovecha para nada. Ese poco que aprovecha es para que vivas 10 años más fuerte y enérgico. Biblia. Tercer consejo bíblico para que seas próspero en tu cuerpo: sanas tu cuerpo a través de sanar tu alma. Si en tus emociones tú logras superar el odio, la amargura, la tristeza, la ansiedad, la irritabilidad, la envidia, tu cuerpo se va a sanar. Dice así Proverbios 14:30: el corazón tranquilo, sano, alegre, que no tiene odio ni amargura, da vida al cuerpo, pero la envidia carcome los huesos. Qué lindo ser sano del alma. Y finalmente, la medicina. La Biblia recomienda también usar medicina. ¿Sí lo sabían o no? Sanas tu cuerpo a través del medicamento. El profeta Isaías, el gran profeta Isaías, está enfrente del rey Ezequías, está por morirse, tiene una gran llaga, y el Señor le da una palabra, pero también le da un consejo. Segundo Reyes 27. Y dijo Isaías a Ezequías: tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Nosotros no negamos que es una bendición la ciencia médica y los doctores, y aplaudimos a la ciencia médica y aplaudimos a nuestros familiares médicos y agradecemos a nuestros vecinos médicos y agradecemos cuando hay doctores íntegros que realmente nos ayudan. Alguien dice gloria a Dios. Alguien puede decir: Dios quiere prosperarme
y me ha dejado su palabra para que camine en ella. Y la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza, no añade dolor y no añade enfermedad. En el nombre de Jesús, todos decimos amén, sí y amén. Dele fuerte ese aplauso.